Muchachos, reciban de mi parte un saludo. Les voy a grabar este pequeño video acerca de lo que son fases de trabajo para hacer el asunto más dinámico. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Las fases de trabajo, como ustedes ya deben de saber, tienen una estructura general, que es esta estructura que están viendo ustedes acá. En esta zona, justo en esta zona que comprende este espacio en blanco, iría el dibujo de yo que sé, la pieza que ustedes estén tratando en su fase de trabajo, ya sea un eje, unas muelas, o sea, cualquier pieza que ustedes vayan a hacer, póngale una vista o unas dos vistas si es que es necesario. Si es que no se entiende muy bien con una sola vista, póngale dos vistas de la pieza. Además, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que son los cuadros, que ustedes obviamente ya tienen por lo menos una idea de qué es lo que va en cada sección, y que vamos a echar ahorita una revisión rápida. Antes de eso, fíjense que según tenemos aquí, tenemos unas medidas del espacio que tiene que tener el espacio en blanco donde vamos a poner las vistas. Sin embargo, esto no es una camisa de fuerza, estas medidas. No es necesariamente que tiene que tener 86. Podría tener un poco más, tal vez podría tener un poco menos. Si es que se tratase, por ejemplo, de un eje. Y como es un elemento esbelto, pues bastaría con hacer esto. Y podríamos tranquilamente estrechar este espacio para que nos quepa más información en la parte de abajo. Entonces, a ver, pasemos a esto. Dice claves para la elaboración. ¿Qué tenemos que revisar? Les decía, tenemos por ejemplo el orden secuencial en el que vamos a desarrollar la fase de trabajo, que obviamente vamos desde el lado izquierdo. Vamos viendo lo que es la fase, que sería el paso secuencial de trabajo. Vamos acá para ver un ejemplo. Fase, como ustedes ven, cada fase tiene un número que va marcando la secuencia en el orden lógico en el que se va a ir construyendo la pieza. El 2, la denominación de la operación, o denominación, o solo operación, que es la descripción breve. Por favor, una descripción breve. Esto es importante, no tienen que hacer mucha literatura, no tienen que redundar demasiado, tienen que ser lo más concretos y prácticos posibles. A ver, decía, descripción breve de lo realizado en la práctica. La primera palabra debe ser un verbo en modo infinitivo. Miren esto, por ejemplo. Aquí, empezar, sería un verbo en modo infinitivo. Colocar, modo en verbo infinitivo. Aquí ya no estaría, porque ir utilizando ya no sería un verbo en modo infinitivo. Por ejemplo, verificar, verbo en modo infinitivo. Preparar también. Refrentar también sería un verbo en modo infinitivo. Todos los verbos terminados en ar, ir serían sus verbos infinitivos. Por ejemplo, esta de aquí, que es un ejemplo de una frase incorrecta, mire, dice verificamos. Esto ya no sería un verbo en modo infinitivo, sino es un verbo en primera persona. Cuando ponemos verificamos, o por ejemplo, en vez de armar ponemos armamos, o en vez de empezar ponemos empezamos, estaría mal. Tenemos que manejar los verbos en modo de tercera persona e infinitivos. Volvamos. El esquema es la ilustración donde se encuentra lo realizado, o cómo se va a proceder a realizar la mecanización de esa fase en concreto. En este caso, por ejemplo, mire, dice colocar en el eje en el torno para pasar la broca por el centro para empezar. Entonces, mire, de una u otra manera, aunque no se nota del todo bien, obviamente estuvo queriendo representar un torno y acá una broca para poder perforar. Y no es un dibujo muy elaborado, es algo esquemático, para que no sea tan complicado de entender y sea rápido de visualizar.
¿Qué más? Tenemos lo que son útiles y herramientas, que son todas las herramientas que vamos a usar, o por lo menos las herramientas principales que necesitaremos para hacer el, el proceso de la fase que estamos tratando, que estamos escribiendo. Por ejemplo, aquí tenemos torno, broca de centros. Le puede faltar muchas más herramientas, pero vendría a ser esto lo principal. ¿Qué más? Tenemos la velocidad de corte en metros por minuto, que vendría acá, los parámetros de acá. Una de las cosas que les he dicho es que la velocidad de corte y el avance e incluso las RPMs podemos sacarlas del catálogo, como hemos estado viendo en el cálculo de tiempo de corte. Todos estos parámetros nosotros estamos de una u otra manera sacando del catálogo. Entonces, a ver, velocidad de corte en metros por minuto, S de avance en milímetros por cada revolución, RPM las revoluciones por minuto de la herramienta o del material que va a ser trabajado, dependiendo, ¿no? Si es que es de la herramienta sería en fresa, si es que es del material el que va a girar sería en torno. Entonces, obviamente, como les decía, ustedes van a ir poniendo estos parámetros en función de lo que necesiten. Si es que es un paso en el que no tenga que haber un arranque de viruta como tal, pues obviamente solo pueden poner unos guiones y ya está. Por ejemplo, miren, fíjense aquí, a pesar de que es una operación con arranque de viruta, porque es la perforación de la broca de centros, debería tener velocidad de corte y debería tener avance y también debería tener RPMs, pero no las tiene. Entonces, en este caso, esta parte de aquí, esto de aquí estaría mal. Ya, el tiempo en minutos que vamos a demorarnos para ese paso en concreto. Como ustedes ya hemos estado viendo, este tiempo se puede calcular. ¿Cómo calculamos? Calculamos con las fórmulas que ya hemos estado viendo. Este método de trabajo que hemos estado desarrollando para calcular el tiempo de corte es la manera más técnica de poder calcular el tiempo que nos vamos a demorar en cada fase, al menos en cada fase que implique el arranque de viruta. Por ejemplo, si es que ya tenemos procesos en los que no hay arranque de viruta, obviamente lo que comúnmente hacen es poner el tiempo por tanteo o por experiencia, porque ya más o menos tienen una idea de cuánto tiempo se pueden demorar, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, verificar las medidas en bruto, demorarse 5 minutos en verificar unas 3 medidas, pues no es adecuado, no es correcto. Hagan de cuenta ustedes, verifiquen, lleven la cuenta de cuánto tiempo es 5 minutos. Pareciera que es poco, pero en realidad es bastante para verificar medidas. Entonces hay que tener un poco de criterio en el momento de poner un tiempo que se va a demorar la fase, si es que le vamos a poner el tanteo. Otra manera sería buscar si es que hay estos datos en tablas, que muy posiblemente hay en tablas hasta donde yo puedo recordar, que ya son tiempos estandarizados para hacer este tipo de procesos, para poder dar una base sobre la que trabajen los procesos industriales. Ya, esto creo que sería con la revisión de esto. Ahora, como les decía, tenemos que ver los ejemplos. Por ejemplo, esta fase, como les decía, pues tiene errores en esta parte de aquí porque no llenan los parámetros. A ver, aquí igual hay un proceso de taladrado y no llenan los parámetros. Y miren esto de aquí, dice pasar cada 50 milímetros cada una de las distintas brocas para pasar a utilizar la transadora. Primero está redundante. Otra, si es que es pasar a usar cada broca, sería mejor directamente poner perforar, variando la broca cada 50 milímetros o alguna cosa así. Hay que ser lo más concreto posible en el momento de redactar esto, porque aparte de que no tenemos mucho espacio, el proceso tiene que ser lo más entendible posible.
¿Qué más tiene de errores aquí? Miren, por ejemplo, en comparación con la anterior fase que tenía la verificación de las medidas de 5 minutos, aquí tiene 2 minutos. Estaría un poco más acorde 2 minutos en la verificación de medidas, dependiendo de qué tan grande sea el material. Pero si son materiales pequeños, pues obviamente no nos vamos a demorar más allá de 1 minuto, por exagerar. ¿Qué más tenemos? Tenemos como ejemplo esta fase de acá, que también, miren, lo que les decía, la estructura de la fase de trabajo no es en realidad una camisa de fuerza que necesite ser aplicada de manera tajante. Por ejemplo, esta fase que uno de sus compañeros de tercero realizó, aparte de la fase, el número de fase que está tratando, también tiene la sección en la que se va a desarrollar. Puede ser que esté de más o puede ser que no, depende del criterio de la persona que esté verificando esto, pero no es un error tan grave. ¿Qué más? Por supuesto, acuérdense que antes de comenzar a redactar las operaciones de la fase, ustedes tienen que tener su dibujo esquemático de la pieza acá, y después comenzar a redactar los pasos de la fase. ¿Qué más? A ver, este ejemplo ya les mostré, y aquí hay lo que les mostraba, era el ejemplo o un ejemplo incorrecto de una fase de trabajo, porque estaba con la redacción no estaba adecuada. Aparte de eso, tampoco, como les decía, no tiene los parámetros llenos por completo. Y detalles así pequeños. En realidad no hay mucha ciencia en esto, porque lo más son detalles así pequeños que no tienen en cuenta. Creo que esta parte de lo que son los cálculos, para poder determinar el tiempo que se va a demorar en esto, pues obviamente sería lo más fuerte que podría conllevar una fase de trabajo, para hacerlo lo más técnico posible. Entonces, para su deber, que sería su último deber, van a hacer ustedes una fase de trabajo de esta pieza de aquí, que es una de las piezas que iban a hacer en su práctica, pero que por obvios motivos pues ya no se pudo. Pero van a hacer la fase de trabajo de esta pieza junto con el cálculo de los procesos de mecanizado que llevaría aquí. Bueno, en este caso sería de los tres procesos de mecanizado que hay aquí. De este fresado plano de aquí, y del vaciado que hay aquí, en este caso. No sería más. El vaciado se trata como un fresado plano, sin mayor problema. O sea, es lo mismo que el que hemos estado haciendo, calcular un fresado plano, solo que en vez de detenernos antes de llegar al fondo, vamos a pasar por completo. No habría ninguna otra diferencia. Con todo, igual si es que hay alguna duda al respecto, pues ahí está el foro de comentarios, o me contactan por los otros medios que ya tenemos para contactarnos. Eso es, muchachos, eso es lo que les quería decir, y espero que haya sido clara esta explicación. Eso es todo y muchas gracias.